Hoy vamos a conocer Comayagua, la ciudad colonial de Honduras. ¿Esos son de venta? ¿Cuánto vale uno de esos? 1500. ¿Y son hechos aquí en Comayagua? Vendemos de contado y de crédito. ¿Puede comprar a crédito también, en serio? De crédito ya le cuesta un poquito más. Pero hasta Jesús va a cobrar interés con crédito. Pues muchas gracias. Cuéntame de esa flor. ¿Quién te lo regaló? Ah, yo pensé que algún novio. No, va, pucha. ¿A quién vas a regalar esa flor? Saludos a la mamá, ¿sí? Bueno. ¿Ustedes son esposos? No, como hermanos. Nuestros hijos son seguidores. Ah, ¿en serio? Sí. Pucha, excelente. ¿Para dónde ibas ahorita? Para mi trabajo. ¿Y dónde trabajas? Aquí por la sabana es un centro de cuidado. Juventus es el equipo preferido aquí de Comayagua. Hay varios equipos, pero lo seguimos más a usted. Ah, ¿en serio? ¿Más que Juventus? Sí, más que Juventus. Oiga, ¿qué venden? Se llama Delicias Caseras, se llama. ¡Wow! Burritas, vendemos baleadas, tortillas con quesillo. ¿Puedo comprar uno? Según la suya, yo se la doy. ¡Wow! Mira, mi gente, para comprar su comida, ¿cómo se puede hacer la gente? Delicias Caseras se llama Comayagua. Lleva frijolito, ¡Wow! otra copita. No, ¿ves cuántos capas tiene? Lleva 2. ¡Huégale! Esto con chile, huevito estrellado. ¡Wow! 40 lempiras vale. 40 lempiras por todo eso. Vale eso, obsequiado de Muchas Comayagua. gracias. Vamos a probar un desayuno muy típico aquí de Comayagua. El primer sabor comayagüense. ¿Quién cocinó esto? Mi esposa, mi mamá. Grandes chefs tiene en su casa. ¿Algún saludo a su esposa? Para Carla Romero, un saludo. Dani, he visto que en Comayagua hay muchas escuelas que son como de la iglesia. Aquí es de la catedral. Una escuela muy tradicional de Comayagua. Las niñas todas andan de blanco. Solo niñas hay. Solo niñas. ¿Qué te va comiendo, dale? Chocolate. Ay, qué rico. Gracias. Cuéntame del traje blanco. ¿Qué significa? Blanco es pureza porque la escuela solo es de niñas. ¿Cuántas niñas hay aquí? 500, 500 niñas. 500 niñas. ¿Por qué viene la baleada aquí? Queso y quesillo. A la biblioteca. Puedo ver qué libro están leyendo ahorita. Aquí está un cuaderno, nivel avanzado. ¿En qué grado están ustedes? Sexto grado. Yo veo que hay muchos trofeos allá arriba. Es una de las escuelas que ha ganado el primer lugar a nivel nacional en el Encanto. concurso de coros. Porque Coros. Coro de niñas. No solo es Cecia que sabe cantar aquí en Comayagua. Claro. Es parte de la ciudad. Ahí está. No llores. Aquí está. Esta escuela fue fundada en 1879, más que 100 años. 144 años. Fue fundada por Rosa Valderrama de Valenzuela. ¿Cuáles son las ventajas de separar varones y hembras? Nosotros quisiéramos que fuera de varones. Pero aquí las niñas se sienten en un ambiente diferente y los padres de familia les gusta. Y yo considero que somos moldeables las mujeres. ¿Ya estaba en clase ahorita? Ajá. Solo están funcionando 6 computadoras. Pero Solo 6 están funcionando. Sí, es que son ya como de 20 años. ¿Ah? 20 años. Amilia, ¿qué es lo que más aprende aquí en la clase de computación? Estudiar. María, ¿qué es lo que más aprende en la clase de computación? Sexto grado. Sí, bien portada este grupo. Qué rico desayunan aquí en Comayagua, ¿va? ¿Quién cocinó esa comida? Mamá. ¿Su mamá? ¿Algún saludo a su mamá? Gracias, mamá, por el ¿Cuál es el secreto de portarse bien esta aula? portarnos bien con nuestra maestra. Y mantener respeto a los mayores. ¿Será que mucho taquerito le hace portarse bien? Muy picante, ¿ah? ¿Qué tenemos de la bebida aquí? Jugo de naranja con maracuyá. Con maracuyá. ¿Quién se lo preparó? Mi mamá. Bueno, mamá, un saludo a su mamá. Yo creo que tú eres la chica más saludable en toda la escuela. ¿Quién preparó ese delicioso merienda? Mi mamá. ¿Por qué su mamá es tan saludable? ¿Te gusta la fruta? ¿Sí? ¿Qué saludable los estudiantes aquí en Comayagua? Qué bonito. El aula de música. Es la única escuela. La única escuela en Comayagua que tiene maestra de música. ¿Por qué aquí en Comayagua se caracteriza tanto con la música, con Cecia Sáenz? Es como el semillero, donde las maestras de música despiertan el interés por ese arte. Cuéntanos de las situaciones de los baños aquí. Solo contamos con 5 baños. Un baño por cada 100 O alumnas. sea, por 100 alumnas. Que el problema en Comayagua es el agua. Ahorita si usted mira, no hay agua. No hay agua. Todo eso tiene que llenar porque no hay agua en la ciudad ahorita. Ahorita no hay. ¿Cada cuántas horas viene el agua? 2 veces a la semana. A la semana. Y así es en toda la ciudad. En la mayoría. No funciona el tanque. No funciona el tanque. Y la cisterna nos ha quemado por 2 veces. La bomba no está funcionando. Porque es lo compramos muy barato, no tenemos. Para las personas que quieren apoyar con la bomba del tanque y con un módulo más de baños, ¿cómo puede comunicar con usted? Mi teléfono es 3322-5319. Ella es la fundadora. La gestión con el señor alcalde me facilitó este espacio. 500 niñas, mira, todo viene saliendo.
Vamos a ir a buscar ahora esta escuela de música donde dicen que estudió Cecia Sáenz. Dani, estoy viendo que muchos edificios tienen ese estilo de construcción. Cuéntanos de este material de los edificios. Una pared muy antigua, ¿verdad? Hecha de adobe. Estos son los famosos turriones de aquí de Comayagua. Creo que aquí era un cuartel militar antes. Los edificios aquí en Comayagua, la mayoría tiene muchos años. Cientos de años. Comayagua es la ciudad más antigua, ¿verdad? La más colonial, Sí, construido por los españoles. fachadas españolas y no se pueden tocar tampoco. Un No se dato puede muy tocar. importante. Cuando alguien quiere construir un edificio aquí, tiene que mantener el estilo colonial. Aquí se le da los parámetros que puede poner, que no, materiales que puede utilizar para que no cambie la infraestructura colonial. Enfrente de la escuela donde estudió música, la famosa Cecia Sáenz. ¿Cómo se sienten los de Comayagua sobre los éxitos de Cecia? Muy orgulloso de sentir que nos representa una persona muy grande. Aquí estamos con el profe Rey. Nunca he visto tantos instrumentos en una escuela. En Honduras son muy pocas las escuelas que tienen programas de música así. ¿Por qué aquí? El patrocinio de la escuela es de la alcaldía. Tratamos de expandir esta escuela. Hay talleres como oficios técnicas. Audición técnica para la juventud, para la peluquería. La escuela aquí es una escuela técnica que da talleres de todo tipo. ¿Cómo fue la experiencia de Cecia aquí en la escuela? Sobresaliente, Ceci. ¿Era buena alumna o se portaba bien o mal? Ah, verdad. Marvin, cuéntame la relación con México y esta institución. El gobierno de México que está apoyando lo que es la escuela de taller, financiando e inclusive... O sea, hay una gran hermandad entre México y Honduras. ¿Qué cosa que financió México, donde estudió música Cecia? Y Cecia fue para México y ganó allá. ¿Qué cosa, verdad? Hey, saludos a todos los amigos de México. Saludos, saludos. Josué, cuéntanos, ¿en qué está practicando hoy? Ahorita estamos en piano, como puede ver. ¿Cuántos años lleva practicando? 3 años. Podemos ver una cancioncita. Excelente, una canción muy romántica. ¿Qué chica dedica esa canción? A todas las chicas de Comayagua. ¿Cuál es el sueño que tú tienes con la música? El violín. ¿Algún día crees que vas a llegar a ser profesional en la música? Como Cecia. Sí. ¿Algún saludo a Cecia? Saludos, deseos y felicidades por lo que has logrado. ¿Cómo se siente sentir la energía de Cecia mientras que está entrenando? Estoy tocando y luego recuerdo que aquí mismo tocó Cecia Sáenz. Para todos es un gran modelo a seguir. Aquí estamos con nuestro amigo más joven. ¿Cuántos años tiene? 9 años. ¿Cuál es el sueño y meta que tiene con la música? Para ayudar a mi papá. O sea, ser profesional y poder generar ingresos para ayudar a su familia. Gran sueño. ¿Cuál es el horario que llevan con la clase aquí? De 8 a 10 y media. ¿Cuántos años lleva estudiando, Saray? 2 años. 2 años. Excelente. ¡Aplauso! Denis, ¿cuánto tiempo lleva estudiando música aquí? 2 años. ¿Cuál es el sueño que tiene con la música? Soy un guitarrista profesional. Profesional. Aquí en Honduras, para un guitarrista profesional, ¿cómo funciona? No, aprender. Y tocar en los restaurantes, Sí. hacer conciertos. Yo veo que te Practicar. encanta más bien. Sí. Así que hay mucho talento aquí en Honduras y con un poquito de recursos y entrenamiento se puede ganar nivel mundial. Aquí estamos con un seguidor, José, quien está trabajando muy duro en este calor. Cuéntanos del negocio. Cuando vino la pandemia, se me vino la visión de poner mi propia empresa de envíos. Cuando alguien tiene hambre pero no tiene cómo llegar al restaurante, llamen a usted. Llamen a usted. Bonito el restaurante aquí. Esta grama para jugar fútbol, va. Para jugar fútbol. ¿Es una disco aquí o es bar? Es restaurante. La tóxica. ¿Quién es la tóxica aquí? Ellas son. Hola. Me gusta. ¿Cómo a qué hora se pone buena aquí? Todo el día, a partir de las 10 de la mañana, Sí. se abre hasta las 9 de la noche. Panadería. Y qué rico que era. Cuéntanos de Coffee Cake. Un negocio familiar. Se ve que tiene bastante historia aquí. Estamos aquí desde 1983. El año que yo nací, nació aquí también. No, 93. Wow. Ah, 93, bueno. Y lo que hacemos es pan de calidad. Vamos a probar 4 diferentes tipos de galletas. ¿Eso es de chocolate o algo? Sí, uno de esos, mantequilla. Una holandesa. Perfecto. Te voy a dar de estas de... Avena. Vamos a probar uno de esos. Juegos para los niños y un lugar muy romántico. El desayuno de Coffee and Cake. Aquí en Comayagua, mira el café. Está muy caliente. La manera correcta, poner la galleta dentro del café. Sabor a avena. De mantequilla. Eso sí es rico. Chocolate, ¿ah? Aquí sí desayunan rico en Comayagua. ¿Y esto qué será? Vamos a saber ahorita. Pan de canela. Pastilla para el queso. Huevo, queso y jamón. Pan artesanal. Vamos a desayunar como los comayagüenses. Mira, 4 sabores.
Qué delicioso Comayagua. Cuéntanos de los precios de los productos aquí. Por ejemplo, un sándwich de eso. Este sándwich te vale 35 lempiras. 35 lempiras. ¿Y tazas de café? 20 lempiras. ¿Y este pan grandote? 42. ¿Y cada galleta? Y de 12 y de 14. ¿Y su esposa dónde está ahorita? Ahorita ya viene a la casa, que ya llegó a las 4 de la mañana ahora trabajando. Para cocinar. Así es. Un saludo a Mari Carmen. Muy deliciosa. Don Carlos, cuéntame de este pan aquí. Una torta de ajonjolí muy sabrosa. Y no solamente vendemos en Comayagua, sino hasta que llevan para Estados Unidos, Wow, ¿en serio? todos lados. Es dulce, pero no demasiado. En Japón come mucho ajonjolí. Aquí en Comayagua la gente come pan en la mañana, tarde o noche. En la mañana, pero donde más come pan realmente es por las tardes. Muchas gracias. Doña Linda, estamos perdidos y queremos encontrar el mercado viejo. ¿Dónde queda? Aquí queda el mercado San Antonio. Eso es la misma cosa. ¿Qué es lo que trae para los hijos? Huevos y lácteos. Para las baleadas. Entonces, vámonos. No, yo voy No, va para la casa. ¿Cuántos años lleva la farmacia Santa Fe? 25 años. 25 años. Usted es la doctora. Muchas gracias. ¿Qué es la medicina que más es cotizado aquí? Para la gripe. Para la gripe, ¿verdad? Es que hoy vamos a comer, después vamos a volver para comprar algo para la panza. ¿Sí? Aquí estamos en una tienda que vende un poco de todo. Electrónicos, parlantes, baterías y es bien grande. Hasta aquí en Comayagua me sigue el gas, mi gente. ¿Qué es lo que más buscan los clientes aquí en esta tienda? Cargadores. Hidro templado. En Comayagua pone mucha música bachata. Para atrás. ¿Para dónde van ahorita? Justamente veníamos a esta tienda. ¿En serio? Sí. ¿Qué vas a comprar aquí? Un cobertor de celular. Cobertor de celular. ¿Y por qué decidió venir a esta tienda? Porque aquí dan buenos precios y solamente aquí vengo. Por las bachateras. Está bien. Aquí es la calle de comercio, ya. Aquí es el barrio de Torondón. Barrio Toronja. Torondón. Torondón. ¿Cuántas calles de tiendas hay aquí en el centro? Bastante. Eso para los sábados, ¿va? Para los que quieren andar formales. 450 lempiras, mi gente. Es una gran oferta. ¿Eso de arriba cuánto cuesta, amiga? Ahí hay uno de 450. varían el precio. Sí. ¿Para qué ocasiones son buenos esos allá de arriba? Para los chicos que quieren. Son para los chicos. Chicas. Chicas. Ah, oiga, pero aquí hay de todo, ¿verdad? Todo vale, va. Todo vale. Aquí estamos en Comayagua, mi gente. El que se quiera casar, aquí tenemos en blanco y se... Wow. ¿Cuánto vale? 1300. 1300. 200. Un vestido de boda, si fuera nuevo, ¿cuánto cuesta aquí en Honduras más o menos? 15,000. Cuéntame de la camisa. La camisa la compré aquí, me costó como 100 lempiras, una camisa de Naruto, la Itachi Uchiha, creo que se la conoce. Soy gran fan de la serie, ya. Aquí en Comayagua, ¿cómo es la aceptación de la cultura del anime japonés? Una cultura muy aceptada. Un saludo a los amigos de Japón. Un saludo. Más pan. Mira qué rico. ¿Quieres conocer la minería en Honduras? ¿Sí? En América Latina somos número 1 en minería. ¿En serio? Número 1. ¿De qué parte de Honduras? De Comayagua. Aquí en Comayagua Este es un jaspe. hay mina. Sí, somos ricos. Lo que pasa es que no tenemos cultura. ¿Para dónde va a llevar el perrito? Lo traigo de vacunar. ¿Cuántos meses tiene el perrito? 40 días. ¿Qué tipo de perrito es? Chao, chao. Chao, chao. Ya tiene nombre. Toby. Ahora está bien. Pero ese Tobin va a ser bien grande. Supuestamente. ¿Verdad que sí? Tienda de telas. Doña Rosa, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí en la tienda? 32 años. O sea, usted era una cipota cuando comenzó todo aquí. Y la gente de aquí de Comayagua, ¿qué utilizan la tela? ¿Qué hacen ustedes en China? ¿Estos son de China? ¿En serio? De todas partes, de Japón, de todo lugar viene tela. Wow. Muchas gracias. Aquí estamos en una tienda de todo. ¿Y este huevo aquí? Vamos a ver qué tiene adentro. Huevo de sorpresas. ¿Ve? ¿Cuánto vale la olla aquí, señor? 350, 250. Tenemos piezas de 350, marca Chen. Por una letra es mi nombre. ¿Y este yogur cuánto vale, señor? No, ese es que lo tomamos. Ah. Sí. Excelente precio. 40 lempiras, 50 lempiras. ¿Cuánto vale el banano? El mínimo vale 7 por 10. Santísimo, qué montón. Yo lo quiero uno. Aquí en Comayagua es mínimo. Vamos a probar el mínimo de aquí de Comayagua. Pequeño pero rico. A veces los mejores bananos son más chiquitos, ¿verdad? Con datilito. Datilito. ¿Qué tenemos de venta aquí? Medicina. ¿Esto qué es? Mero macho mexicano. ¿Para qué es bueno esto, señor? Para la potencia, para el cerebro. ¿Pero de cuál cerebro habla? Y el cerebro de los dos. Seguro, de los dos cerebros. De las dos cabezas. Aquí hay tiendas en todos lados. Una cuadra y media está el mero parque y catedral, la famosa aquí de la ciudad. Aquí se ve que están vendiendo aguacates muy grandes enfrente de una gran farmacia. ¿Cuánto valen los mangos? 3 por 20. 3 por 20. Me lo puedes preparar así como comen aquí en Comayagua. ¿Eso es? Salsa. Salsa. ¿Salsa soya? Sí. ¿En serio? Chile. O sea, es como un sabor japonés hondureño. Nunca he probado mango con salsa soya. Yo creo que ni en Japón hacen eso. Vamos a probar el mango con mi amiga aquí. Tiene chile, ¿verdad? Sí,
un poquito creo. Te agarro un pedazo. Aquí estamos con mi amiga de farmacia, Renacer. Muy ácido, ¿va? ¿No? Está rico. Va. Es soltera, dicen, es verdad eso. ¿Cómo es el tipo de hombre que busca a las chicas aquí de Comayagua? Un hombre trabajador, responsable, comprensivo, amoroso y detallista. ¡Juégale! Que mide mucho, va. Si el novio te da un dolor de cabeza, ¿cuál es la mejor farmacia donde comprar pastillas? ¿Se renace? Eso. 20 lempiras para la bolsa de mango. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? Pescado. ¿Cómo lo consumen? La gente lo hace con huevo, como empanizado. Para la sopa, La gente que es bien creyente, entonces todo Ah, es una tradición católica el pescado seco. Marañón. Marañón, puedo comprar una. Vamos a lavar el marañón. Vamos a probar el marañón aquí de Comayagua. ¡Wow! ¡Qué jugoso! Ahora es una que estoy mordiendo en una bolsa de agua. Es jugoso, pero qué raro que te seca la boca. Y esto es el famoso nuez. Sí. Entonces tú es. Pero no, así no. no. Qué duro. Hay que tostarlo. Ay, ¿cuánto le debemos por la? En serio, muchas gracias. Se le paga muy bien. Gracias. Encontramos una tienda, pero de puros zapatos. ¿Cuál es el tipo de moda que más se está pegando aquí en Comayagua? El Air Force One blanco, ¿Cuánto cuesta un tenis de eso aquí? 1350. Son buenos, ¿va? Puro Nike, ¿va? Hay muchos estilos y colores. Después de una hora ya encontramos el mercado. Aquí estamos con carne, zapatos, mochila. Mira qué interesante eso. Esto se llama el mercado San Antonio. Entonces, esto es el famoso San Antonio. Aquí estamos en el mero corazón del mercado San Antonio. Se ve que muchos puestos están cerrados. Será después de la pandemia. Muchos mercados en Honduras no se han podido recuperar al 100. Tenemos que apoyar a los emprendedores. Bonitas mochilas, sandalias, zapatos, ropa, muchos productos de cuero. Ya estamos arreglando, amigo. Ah, hay cámaras de seguridad. Excelente. Doña Inés, ¿puede contarnos en qué año más o menos fue fundada el mercado? No le podría contar porque yo tengo 42 años de haber venido aquí y eso fue antes. Antes de eso ya existía el mercado, en serio. ¿Y cómo se encuentra la economía del mercado ahora en 2023? Muy baja, no hay dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente Y hay vuelva? fuentes de trabajo. Sí. Que ponga las pilas la presidenta para Sí. que se movilice. ¿Verdad? Que tengan más trabajo aquí en Comayagua. Aquí hay trajes y camisas tradicionales. ¿Qué van a comprar para su hija? Ahorita comidita. Comidita, ¿sí? Y después para la merienda de kinder. Griselda, cuéntame, ¿cómo es el horario que llevan los emprendedores de aquí del mercado? Nosotros entramos a las 7 de la mañana y cerramos a las 5 de la tarde. Aunque ahorita las ventas están bien bajas, pero igual se vende poquito. ¿Cómo se sienten los emprendedores cuando la venta está baja? Mal, porque hay bastante deuda que pagar. Me imagino que muchas personas dependen en usted. Mis hijos, mis nietos. ¿Algún saludo a los hijos? Que Dios me los cuide, me los guarde y me los proteja siempre. ¿Qué es lo que más comen en el mercado? Está un señor que se llama Elman que tiene muy buena comida. Sopa, de todo. De todo, sándwich, tacos. Hamburguesas. Qué bonita la camisa, mira. Ajá, pura vida. Ah, ¿en serio? Ajá, su esposo tal vez es de... No, catracho. Es catracho, va. Son más guapos los catrachos, ¿qué dice? Aquí veo que también hay lugares para comprar camisas deportivas en el mercado. Todo aquí. ¿Cuánto vale un zapato de niño aquí? 100 para arriba. 100 lempiras puede comprar uno. También. $4 se puede comprar uno de esos. ¿Qué son estos? Reproductores. Reproductores. ¿Cuánto vale la...? No, dependiendo del tamaño. ¿Este pequeño? Este 2.50. 2.50. ¿Ese grande? Este 4.50. ¿Usted qué tipo de música le gusta con los parlantes? Me gusta música vieja de Rolling Stone, de... Ah, ¿en serio? ¿Rolling Stone? Oye, de Eric Clapton, Juégale. de Rod Stewart. Puro rock, Elton pa. John. ¿Cómo es la aceptación de la música rock aquí en Comayagua? Hay bastante cultura. Sí, hay bastante cultura. ¿Usted cuántos kilómetros va a caminar hoy con todo esto? Nada, y no ha vendido nada. No ha vendido nada. La baleada. ¿Esto cuánto vale, amigo? 1.40. Vamos a comprar uno de esos. Eso bolsa pesa bastante. ¿Cuántos años lleva usted vendiendo así aquí en Comayagua? 30. ¿Antes dónde vendía? A todos lados salía a distintas ciudades. Ahí está. Bueno. Estoy viendo que aquí hay muchos productos de vaqueros. ¿Cómo es la cultura de vaqueros aquí en Comayagua? Se hacen toreadas, cosas así. Toreadas hacen, como rodeos. Es como rodeos. Mira esto, parece que este mercado fue financiado por el gobierno de Japón. ¿Algún saludo a los amigos de Japón? Un saludo para todos ahí en Japón. Aquí estamos con Doña Antonia. Cuéntanos de los productos. Trompos. Trompos. Antes en Honduras jugaba muchos juegos tradicionales. ¿Cómo está actualmente 2023? ¿Los niños están perdiendo esa cultura de los juegos tradicionales o cómo es? Lo están perdiendo por el celular. ¿Cómo se sienten los padres de eso? Ellos emocionados porque ellos están con el celular también y los hijos también. Los dos están en el mismo lugar pero ignorándose por estar en la pantalla. Usted cuando mira eso en su casa, ¿cómo se siente su corazón? Me siento mal. Doña Antonia, ¿cuánto vale un juego de eso? 35 lempiras es barato. ¡Qué barato! ¿Un PlayStation cuánto cuesta? 1000 de eso puede comprar. ¿Puedo comprar 3 de esos, por favor? Vamos a ver cómo se juega esto. Doña Antonia, la pro.
¡Oh, sí lo hizo! ¡Wow! Mira qué macizo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Viene de la escuela? ¿Su nombre? Camila. Él es su papá. ¿Quién es el mejor papá del mundo? Papi. Cuando están juntos, juegan juntos a veces. Le vamos a dar un regalito. Esto te lo regalo para que juegue con su papi, ¿sí? Gracias. Vamos a entrar a un comedor. Aquí estamos con dos seguidores. ¿Su nombre? Eliana. Eliana. ¿Y usted? Jorge. Te voy a regalar algo. Con esto puede jugar todo el día con su mami. ¿Usted sabe jugar eso? Tú sí. Vamos a mostrarle a su mami cómo se juega. ¿No sabe? ¿Usted sabe? No. Aquí estamos con un experto que nos enseña cómo se juega. 2, 1. O sea, dice que esto es muy corto, la mecha. Sí, muy corto. Bueno, vamos a ver si ahora puede. 2 y 1. La tercera la vencida va. Sacó el hilo de aquí y ahora lo va a añadir para que sea más largo. ¿Y cómo se siente saber de que hoy la juventud se está perdiendo las tradiciones? Es necesario volver a los juegos tradicionales porque aparte de divertirnos, nos relacionamos con otras personas. 2, 1. ¡Aplauso! Mira la cara de alegría de los niños. ¿Cómo fue la sensación ver ese juego en acción? ¿Macizo? ¿Sí? Ahora ustedes pueden jugar con su mamá. Si ella está en el celular, va a decir, mamá, vamos a jugar juntos. Ya estamos esperando para nuestro desayuno. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Aquí tenemos los frijolitos, tenemos el plátano, tenemos un chorizo, tenemos el huevito, tenemos el queso, el aguacate y la mantequilla. Yo estoy viendo que las tortillas son más amarillas aquí en Comayagua. Vamos a armar nuestro taco comayagüense. Una burrita, mantequilla, ¿verdad? Horchata. Gracias. Vamos a probar la horchata de baleadas y más. Cada horchata en Honduras tiene un sabor diferente. Nunca he probado una horchata que tiene el mismo sabor. Eso es la magia de Comayagua. Doña Merlin, los lácteos de Comayagua son muy ricos porque aquí hay muchas fincas de vacas en la ciudad. Bastante. En la mantequilla, la mejor parte. De repente llega una seguidora, Lilibet. Ya la vamos a armar una burrita japonesa. Vamos a ver qué dice ella. Lilibet, una burrita japonesa para ti. Rico. Primera vez que has comido una burrita hecha por manos japonesas. Sí, hasta ahorita. Excelente. Me dice que trabajó en una escuela. ¿Cómo se llamaba la escuela? República de Japón. La construyó la Embajada de Japón. Aquí estamos comiendo muy rico con una gran pareja que lleva 35 años casado. Cuando usted miró a Don Orlando la primera vez, ¿cómo se sintió el corazón? Electricidad, alegría. Y sigue esa alegría hoy. 20,000 veces que uno come con una pareja si se queda casado por muchos años. Se siente bastante, pero los tiempos va pasando. Si está de viaje, ¿cómo se siente usted? Me hace falta. Don Orlando, ¿cuál es el secreto del amor duradero? Un matrimonio es como una casa que hay que edificarla todos los días. Desde la fundación de abajo tiene que ser con rocas, porque con un buen base ya va construyendo las paredes en la altura que uno quiera. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Horchata. Hecho aquí en Comayagua. Vamos a probarla. ¿Cuántos años lleva vendiendo horchata aquí, amiga? 4 meses. Hace poco, entonces. ¿En qué momento nació la idea del emprendimiento? Siempre vamos a trabajar con horchata. Receta de usted mismo. Y antes de tener ese negocio, ¿qué hacía? estábamos cortando café en la montaña. Vamos a probar la horchata de Lorena. ¡Ah, qué refrescante! Tiene como un toque de café también. ¿Cuántos kilómetros va a caminar hoy? Unas 2 horas y ya terminé. Excelente. Felicidades. Mira estas tortillas aquí de Comayagua. ¿Cuánto puedo comprar por 5 lempiras? 5 tortillas. Un lempira por tortilla. ¿Desde qué hora estás preparando tortillas? Desde las 5. ¿A quién dedica todo su esfuerzo? Por mi mamá. Hay muchos lugares donde venden tortillas. ¿Por qué de aquí compra siempre? Porque son calientitas y ricas. 10. Poquito. Muchas gracias. Stephanie, ¿verdad? Mira la tortilla de Stephanie. Bien calientito. Vamos a probarla. Son más amarillas las tortillas de Comayagua. Buen sabor, puro maíz. Qué grande ese restaurante. Wow, pincho, qué rico. ¿Cómo se llama aquí, amiga? Tiendas Chesia. ¿Qué más hizo la tatuaje? ¿Quién es Mateo? Mi hijo. Nació hace 2 años. Ajá. Los dedos y los pies de... Estoy viendo que esto es la calle de ropa. Cada calle como que tiene su temática. Aquí estamos con un compañero del Comando Cobra aquí en Comayagua. Te felicito, la verdad. Gracias, muchas gracias. Placer. Qué grande ese oso que acabo de ver. Wow. ¿Cuánto vale el oso? Ese está en 2.500. ¿Tiene nombre? No, la verdad que no. ¿Usted cómo se llama? Eric. Eriquito, vamos a poner.
Otra panadería, 25 lempiras por bolsa. Qué oferta. Aquí sí hay mucho pan en Comayagua. Mi nombre es Arturo Juan. Arturo Japón. Mi apellido es cantonés. ¿En serio? Mi papá era chino de Cantón. Wow. ¿Quién le trajo su padre aquí a Honduras? En aquel entonces estaba agarrando mucha fuerza los comunistas, Mao Zedong. Y tuvo que emigrar para Honduras porque aquí vivía un tío en 1920. Entonces ese negocio es de familia. Este negocio yo lo voy a traer a Tegucigalpa. ¿Sí? ¡Wow! Tú lo puedes sí, no puedo, pero yo sé que eso es para... Los paisanos lo hacen muy chiquito. ¿Cuánto vale la bolsa de esto? 25 lempiras. ¿Puede calcular cuánto sería el total de estas dos bolsas? Esto es basado en el sistema métrico decimal. Unidad, decena, centena, millar. 1, 10, 100, 1000. Correcto. Se animó un niño. Vamos a aprender el abaco juntos. Todos los de abajo son 1. 1, ok. Los de arriba son 5. Ah. Un centavo de atería es 10. Una empira 10, 100 y 1000 empiras. Eddie, ¿entendió ahora? Más o menos. Esto vale 25 lempiras. 25 lempiras. ¿Y esto vale cuánto? 25 lempiras. Ok, vamos a ver si puede calcular 50 lempiras. Ahí estaba. ¡Ya! ¡Qué fácil! Te voy a regalar una bolsa. Oiga. Te felicito, son inteligentes. Qué inteligente. Ella agarró el más grande, va. Eso sí, muy inteligente. ¿De qué escuela, no? De Comayagua Bilingüe School. Qué buena escuela. Gracias. Él es su papá quien vino de China. ¿Los chinos cuando vienen se casan entre otras chinas o con catrachas? No a todos los chinos les gusta casarse con hondureñas. Prefieren la misma raza. Y él se casó con otra china. Se enamoró de mi mamá. Su mamá es de China también. No, mi mamá es hondureña. ¿Es hondureña? Sí. Él sí le prefiero la catracha. Sí, pero los otros chinos tuvieron que irse porque no les gustó la Catracha, porque era muy... Mucho fuego. No sé, no sé. Sin comentarios. No sé. ¿Pero usted se casó con catracha o china? Con catracha. A ver, Sí, hombre. te regresa otra vez Sí, con Miami. gracias. ¿Cómo se llama tu canal? Shin Fujiyama. ¿Ah? Shin No, en serio. Shin Fujiyama se llama. No sé, pues ya lo estoy viendo. No soy amiga de eso. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Nombre? ¿Cómo se identifica? Shin Fujiyama. Shin Fujiyama. ¿Qué nombre? ¿A dónde pertenece tu canal? Ah, en YouTube. A mí con publicidad o sin publicidad, yo siempre Dios me bendice. ¿Verdad que sí? ¿Puedo comprar una lente ahí? Me tengo que dar de comer, pero eso está bueno. 100 lempiras. Ojalá que ponga un negocio aquí, no Sí. jodan de esto. Vaya pues. Va, pues. Sí, Gracias. porque a mí esas cosas que me andan en televisión no me gusta. Hay muchos chinos aquí en Comayagua. Sí, hombre. Ah. En Tegucigalpa también. Ojalá Hay más. que no solo se quede en eso. Vaya pues. Dígale. Gracias. Bendiciones. Gracias. ¿A qué se refería la señora? Pensó que le querían poner competencia a usted, Shin. Ah. Como chequeando. Repostería. Pizza también, vende aquí. Seguramente es la ciudad con más panes. Eso gana a Tegus, eso gana a San Pedro Sula. Hasta almuerzo también tiene. Él es el profesor, es amigo tuyo. ¿Ella es su esposa o? No, lo llevo. Sí. Ah, amiga. ¿Segura? Amiga. Eso. Préstamo. Pero estar ahí, ve. Y prestamos, pero al poco por ciento. Al poco por ciento de interés. Salimos de todo. Brazos gitanos de chocolate, por favor. Muchas gracias. Aquí tenemos lo que es el cappuccino, tenemos un brazo helado de chocolate. Vamos a probar el póster de Pastelería Lili aquí en Comayagua. Suavecito. Vamos a probarlo. Qué montón de crema. ¿Cuántos años llevas en la tienda aquí? Más de 19 años. No habías nacido todavía. Me imagino que esa tienda comenzó chiquito y iba creciendo. Sí. Primero empezaron con comida rápida y luego fue creciendo y creciendo. ¿Y para ti cuál es el pastel favorito de aquí de Lili? El pastel 3 leches. Cuando un chico quiere impresionar a una chica, ¿qué pastel tiene que comprar? Tiramisú. Vamos a tomar el cappuccino junto con el jefe. Me gusta lo dulce con lo amargo, es la mejor combinación. En Repostería Lili no solamente es el pastel, ¿qué más tenemos aquí? Aparte de la comida buffet, encontramos el área de repostería y el área de decoración para cualquier tipo de evento. ¿Para qué tipo de evento es la corona? Exclusivamente para el Día del Padre. A las madres flores, a los padres una salvavidas. Una salvavidas. Este bigote es para una foto así. Cuéntame de la camisa Clinic Lab. Trabajo para un laboratorio clínico de análisis clínicos. Pero yo le veo bien joven a usted. ¿Cuántos años tienes? 26. Tragaño, mejor dicho, ¿va?
¿Qué es la música que escuchan los jóvenes aquí en Comayagua? Vamos a ver. Usted ponga ahí. La verdad, yo tengo de todo. ¿Qué es esta música? Metal sinfónico. Metal sinfónico, mi gente. Es la música que prefiere aquí en Comayagua. Encontramos una tienda interesante. Vamos a entrar. Estamos en Anime's Dream. Se ve que es una tienda dedicada al anime, cultura Japón y Corea. Ustedes tienen sucursales en diferentes ciudades ya. Tenemos 2 en San Pedro Sula y 1 en Tegucigalpa también. Aquí estamos con Fátima, quien es un BTS lover. ¿Qué dice? No está triste porque ellos van para ya el ejército y no. Toca soportar. ¿Verdad que sí? ¿Algún saludo a los amigos de BTS? Army. ¿Cartera cuánto vale? 280. 280. ¿Y estos peluches cuánto vale de Naruto? 320, 280 también. ¿Cuáles son los animes más preferidos aquí en Comayagua? Naruto, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba. Todo, ¿verdad? Dulces de Japón y de China, qué rico. ¿Sabe quién es esto? Totoro. Es una criatura mítico de Japón, famoso por la película. ¿Vinieron los coreanos? Los videojuegos, Xbox, PlayStation, espadas. Son de metal, pero no. En serio, son de metal. ¡Juega! No tiene filo, pero sí. Aquí están las esferas de Dragon Ball. ¿Cuál es el deseo que usted pediría? ¿Casarse con un coreano? No. Nada, mejor catracho, ¿va? Tampoco. ¿Japonés, entonces? Ahí sí. ¡Ahí sí! ¡Ey! Cuando recolecto los 7 esferas de Dragon Ball, se puede cumplir un deseo por la ayuda del dragón Sheldon. ¿Qué más hizo? Miras Naruto. La gente que vive en una ciudad donde no tienen un sucursal, pueden pedir por línea. Los pueden buscar en animesdream.com. Fátima, muchas gracias. Sí. Aquí en las calles de Comayagua, los rótulos tienen que ser de esa forma. No pueden salir a calle, tienen que ser pegados todos a la pared para no perder lo colonial. ¿Cómo funciona esto? Me agarro de aquí. Ajá. Acá. Una nueva técnica. Es el estilo de Comayagua. ¿Será que no sé cómo puyar esto? Aquí está el oído, ¿eh? Ahí está. Qué refrescante. No hace tanto calor en Comayagua como en Progreso, pero casi parecido. ¿Cómo se llama su hija? Eso es el nombre de ella. ¿Es colombiana? No, pero el papá le encanta, el papá es americano. Saludos a los amigos de Colombia. Hola. Como que viene de entrenar con Master Roshi ahorita, ¿va? No anda ahí. Aquí en Comayagua, ¿cómo es la aceptación de Dragon Ball? ¿La gente lo mira o...? Uy, sí, hombre. ¿En serio? Mi amigo está estudiando pedagogía aquí para ser un maestro. Más que todo para ser directores, cosas así. Excelente. Creo que el pueblo juntos podemos construir 1000 escuelas. Sí. Aquí tenemos lácteos, café, ¿verdad? Y huevos. ¿Cuál es la diferencia entre estos huevos y aquellos? Es que esto lo compramos a un precio y esto a otro precio. Pero no es que uno es más grande que otro. Sí. Aquí está mi compañero que parece a Cristiano Ronaldo con esa camisa. Muchos productos, bicicletas. Eso es la ropa de moda, ¿va? Aquí. ¿Cómo va la venta hoy, amiga? Más o menos, más o menos. Cosas de celulares. Es la calle con bastante verdura. Estamos viendo frutas. ¿Qué venden en esta tienda de ustedes? Todo un poco personal. Todo un poco. ¿Cuánto vale una sandía? Depende de la que le guste. 60, 70, ¿Y una bolsa de tomate, por ejemplo? 20. Ah, excelente la oferta. ¿Qué tal la venta hoy? Más o menos. Más o menos. No está mucho que diga. ¿Qué días hay más gente aquí? De los días lunes a veces. Productos para los padres. Esas papayas son muy grandes aquí en Comayagua. Aquí hay, mira, una variedad de camisas de fútbol. Y he visto bastante gente con camisas de Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Cristiano o Messi? Ambos son buenos. Messi. Hemos visto mucha gente con la camisa de Cristiano. Me da curiosidad si aquí en la ciudad es Messi o Cristiano. Amiga, ¿cuánto vale la frambuesa? Aquí le decimos mora. Mora. 30 la libra. 30 la libra. Vamos a comprar una libra. Todo eso. Una libra. No se imagina cuánto es de caro esto de mi país, mi gente. Aquí es un gran descuento. Vamos a probar uno. Eso, vaya. ¿Te quiere uno? De nada. Vamos a ver qué dice de la mora de Comayagua. Qué ácido, ¿ah? ¿Cómo le parece, amigo? Muy ácido. Muchas gracias. Mucha vitamina. Ya hay un supermercado, La Colonia, aquí en Comayagua. Hay dos. Hay dos, mi gente, hay dos. Eso es el primero. Va creciendo y estudiando, ¿verdad? Sí, está estudiando, mira. Cuéntanos de la tarea del día de hoy. ¿Qué le toca? Mira, ¿qué aprendió? Amiga, ¿cuánto vale la mochila de eso de la pichingo? 150. Sí, son bonitos. Variedad de grano básico, ¿va? Eso es canela, supongo. Semillas de ayote. Cualquier tipo de frijoles y arroz. Cuéntanos, amiga, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de frijoles aquí en Comayagua? La calidad y el sabor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Para mí se ve igualito. Para usted se distingue. Este es más suave. Más hierro. Sí. Aquí estamos con un gran amigo que tiene buenos lácteos. ¿Por qué tan famosos los lácteos de Comayagua? Estos productos son de primera calidad porque vienen de las montañas de Olancho. ¿Qué tipo de queso es esto, amigo? Queso semiseco. Semiseco. Vamos a probarla entonces. El queso semiseco. Hombre, es rico. Salado, pero no al exceso. A la perfección. ¿Cuánto vale la libra aquí? Vale 90 lempiras. Excelente precio.
Muchas gracias. Qué barato las tómbolas de aquí. 10 lempiras por calceta, 20 lempiras por ropa de niño, menos de $1. ¿Dónde puede comprar esa comida? En el mercado. En el mercado. ¿Cuánto vale un plato de comida aquí en Comayagua? 50 lempiras. Está bueno el precio. ¿Va? ¿Real España o Olimpia? ¿Cuál es? Limpia. ¿O usted? Motagua. ¿Usted? Olimpia. El hijo de Anuel. Aquí nos encontramos con el hijo de Anuel. ¿Qué dice aquí en Comayagua del reggaetón aquí? Todo bien. Es lo más popular. Lo más popular. Reggaetón después, bachata. Solo reggaetón. Solo reggaetón en Comayagua. Aquí me encuentro con unos muchachos de una camisa azul. Cuéntame del Liceo Jesús. Un colegio muy bueno. ¿Sí? Hay buenas carreras, buenos profesores. Es un instituto cristiano. Más o menos. Pero son gemelos ustedes. Sí, gracias. Por eso me confundí, como que lo miré aquí después acá. ¿Qué dice la gente de Comayagua de Bad Bunny? ¿Lograron ir al concierto? Yo no, pero sí me gustan las canciones, pero no es mucho. Acabo de comprar por 10 lempiras una bolsa de verduras. Eso sí es excelente. Muy saludable, me encanta. Eso deben de vender en Progreso también. Vamos a subir al mototaxi de Carlos para conocer un poquito más la ciudad. ¡Ya vive la aventura en Comayagua! ¡Hey! ¡Cuidado, mi nalga! ¿Quieres que nos puede dar un jalón para allá? Vamos a entrar porque supuestamente es la canchita de Nueva Yadares. Cuéntanos sobre la situación de educación aquí en Comayagua.